El 90% de los asesinatos a periodistas en la región se quedan sin resolver. Así lo advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa a través de un comunicado. Se ha revelado que 9 de cada 10 homicidios de comunicadores no se castigan a través de la justicia. En el documento, la CIP reiteró la necesidad de acabar con la impunidad y de luchar contra las consecuencias que trae para el ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados. Según datos de la organización, en lo que va corrido de 2015 han fallecido 16 periodistas en todo el continente americano. A esta hora establecemos contacto directo en Montevideo, Uruguay, con Claudio Paolillo, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Señor Paolillo, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes, con mucho gusto. Señor Paolillo, sin duda alarmante estas cifras y le pregunto, ¿por qué esta cifra tan elevada del 90% de los crímenes contra periodistas no llegan a la justicia? ¿No le interesa a los gobiernos de la región hallar a los culpables, a los responsables de estos ataques? Bueno, hay una serie de razones que tienen algo que ver con lo que tú estás afirmando en la pregunta. Como se dijo en la presentación, este año, ya en lo que va del año, hubo 16 asesinatos de periodistas, 4 en México, 3 en Brasil, 3 en Colombia, 2 en Honduras, 2 en Guatemala, 1 en Paraguay, 1 en República Dominicana. Y es todos los años la misma historia, ¿no? Desde que nosotros llevamos registros de asesinatos de periodistas, desde el año 1987, han muerto a manos de delincuentes, bandas de narcotraficantes, incluso algunas veces de miembros de gobierno, de paramilitares o de guerrilleros. 484 periodistas, es muchos periodistas muertos, de los cuales, como se dijo, el 90% permanecen en la impunidad, el 90% de estos crímenes, ¿no? Pero hay varias razones para que esto esté ocurriendo. Es decir, nosotros desde la CIP estamos desarrollando desde hace mucho tiempo una batalla contra el olvido. Esta es una batalla contra el olvido. Es decir, cuando se mata a un periodista, no solamente se está asesinando a una persona concreta, sino que se está matando también la posibilidad de que esa persona transmita a la ciudadanía información u opiniones que tenía en su poder. Pero también se está matando la posibilidad de que colegas de esa persona, de ese periodista muerto, se animen luego a transmitir o seguir la línea de investigación que estaba siguiendo ese periodista por temor a ser asesinados. Por eso es tan importante acabar con la impunidad contra el periodista. Hay un patrón creciente de ataques que revela una ineficacia muy importante de los gobiernos, tanto nacionales como locales, para llevar ante la justicia a los responsables, y especialmente esto ocurre cuando se trata de los autores intelectuales, que son los responsables principales de los asesinatos contra el periodista. Ahí nosotros vemos un déficit muy importante de los gobiernos que evidentemente no logran, por decirlo menos, no logran, por decirlo más, no quieren terminar con este flagelo. O sea, este flagelo que, como digo, no es simplemente la muerte de personas, sino que es la desinformación de la gente, finalmente. O sea, si en Colombia, por ejemplo, se está informando sobre algún asunto donde hay bandas de delincuentes operando, y si matan a los periodistas que están informando sobre eso, pues si el gobierno no consigue atrapar a los autores materiales e intelectuales de esos asesinatos, los periodistas se van a naturalmente autocensurar. Es inevitable que ocurra eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo se combate la impunidad en este caso, señor Paolillo? Bueno, se combate primero denunciando los asesinatos, segundo reclamando y exigiendo todo el tiempo a los gobiernos que tomen cartas en el asunto. Los gobiernos, cuando me refiero a gobiernos, no me refiero solo al Poder Ejecutivo, me refiero a todas las ramas del gobierno, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Es decir, tienen que tomar en serio este asunto. No puede ser que digan, no, son unos... También hay mucha gente que no es periodista que muere, por supuesto que hay mucha gente que no es periodista y que muere. Pero en el caso de los periodistas se trata, como dije antes,
de coartar el derecho de la gente a estar informada de los asuntos que son de su importancia. Entonces, se debe mantener muy, muy en alto el reclamo, no por casualidad hay un día internacional declarado por la Organización de Naciones Unidas contra la impunidad de crímenes contra periodistas. No por casualidad existe eso porque las Naciones Unidas han definido que ese es un crimen muy especialmente agravado por las consecuencias que tiene sobre la calidad de la información que recibe la gente. Así que nosotros desde la CIP estamos desde hace 20 años litigando casos, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el año 1997 hemos presentado 29 casos que nosotros consideramos emblemáticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, dado que los gobiernos no pudieron avanzar, no quisieron o no pudieron avanzar a nivel interno en sus poderes judiciales para investigar estas cosas, pues que se investigue a nivel interamericano. Y hemos tenido una buena noticia en las últimas semanas, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó tratar el caso del periodista Nelson Carvajal, colombiano, que fue asesinado hace 20 años o más de 20 años y que permanece en la impunidad. Bueno, ahora el Estado colombiano va a tener que enfrentar o afrontar las preguntas y los reclamos que le va a hacer ya no una organización privada como la CIP, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es decir, va a tener que enfrentar la propia, diría, negligencia en el esclarecimiento del caso a nivel interno. Como no se pudo a nivel interno, bueno, se llevó a nivel internacional y la Corte lo acaba de aceptar. Gracias a Claudio Paolillo, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, por habernos acompañado aquí en el informativo a hablar sobre este tema que sin duda despierta interés sobre estos 9 de cada 10 asesinatos a periodistas en la región no llegan a la justicia. Gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto.